El resplandor de las velas bañaba el gran salón de la mansión Thornfield, en Cambridge. El año 1845 había traído consigo un invierno particularmente frío a Inglaterra, pero dentro de la residencia, el calor de la celebración contrastaba con la nieve que caía suavemente sobre los jardines. Lucinda Draymond observaba el baile desde un rincón. Sus ojos verdes reflejaban las luces danzantes mientras intentaba pasar desapercibida. A sus 22 años, Lucinda era conocida en Cambridge no solo por su belleza extraordinaria, sino por su intelecto agudo y su peculiar situación. Huérfana desde los 16, había sido acogida por su tía, Lady Margaret Haverford, una mujer de carácter fuerte cuya principal preocupación era encontrar un marido adecuado para su sobrina antes de que fuera demasiado tarde. Lucinda, querida, ¿por qué te escondes en las sombras? Lady Margaret se acercó con una sonrisa tensa. Lord Pennington ha preguntado por ti 3 veces esta noche. Tía, sabes perfectamente que Lord Pennington solo está interesado en la dote que dejaron mis padres, respondió Lucinda, manteniendo una expresión serena, aunque por dentro sentía una profunda frustración. ¿Qué tonterías dices? Es un caballero respetable y sería un buen partido. No puedes seguir rechazando a todos los pretendientes. Pronto correrá el rumor de que eres demasiado exigente. Lucinda suspiró, cansada de tener la misma conversación una y otra vez. Su mirada vagó por el salón hasta que se detuvo en una figura que acababa de entrar. Alto, de hombros anchos y porte distinguido, el hombre causó inmediatamente un murmullo entre los asistentes. «Es el duque de Blackmoor», susurró Lady Margaret, siguiendo la mirada de su sobrina. «Merrick Dreadburn. Apenas aparece en sociedad desde que regresó de la India hace 2 años. Dicen que la muerte de su padre lo cambió profundamente». Lucinda observó al duque con curiosidad. Su rostro anguloso, de mandíbula firme y ojos penetrantes de un azul tan profundo como el mar en tormenta, mostraba una expresión seria, casi melancólica. A pesar de estar rodeado de personas ansiosas por intercambiar palabras con él, parecía completamente solo. «Tiene fama de ser un hombre difícil», continuó Lady Margaret, «brillante en los negocios, ha duplicado la fortuna familiar, pero dicen que es frío como el hielo. Nadie ha logrado cautivarlo, aunque muchas lo han intentado». La orquesta comenzó a tocar un vals y las parejas se dirigieron al centro del salón. Lucinda se disponía a retirarse a la terraza para tomar aire fresco cuando sintió una presencia a su lado. «¿Me concedería este baile, señorita Draymond?». La voz profunda la sobresaltó. Al girar, se encontró cara a cara con el duque de Blackmoor, que la miraba con una intensidad que le provocó un escalofrío. «Su excelencia, no esperaba», balbuceó sorprendida de que supiera su nombre. «He observado que prefiere la compañía de los libros a la de la mayoría de las personas aquí presentes», dijo él con una leve sonrisa. «La vi en la biblioteca de Cambridge hace 3 días, absorta en un volumen de poesía de Wordsworth». Lucinda se sonrojó. No esperaba que alguien como él la hubiera notado, mucho menos recordado. «Me sorprende que un duque frecuente la biblioteca pública», respondió recuperando la compostura. «Hay muchas cosas que podrían sorprenderle sobre mí, señorita Draymond», contestó él ofreciéndole su mano. «¿Bailamos?». Sintiendo la mirada atónita de su tía y las miradas envidiosas de varias jóvenes, Lucinda aceptó. El contacto de su mano enguantada con la del duque envió una corriente inexplicable por todo su cuerpo. Mientras se movían al compás de la música, Lucinda notó que, a pesar de su apariencia severa, el duque bailaba con una gracia natural. «Debo confesar que me intrigó verla tan absorta en su lectura», comentó él guiándola con firmeza pero suavidad. «La mayoría de las jóvenes de su edad prefieren novelas románticas. Encuentro que Wordsworth captura la esencia de la naturaleza y la experiencia humana de una manera que trasciende el mero sentimentalismo», respondió ella, sorprendida de su propia audacia al expresar una opinión tan directa. Una chispa de interés brilló en los ojos del duque. «La poesía es el desbordamiento espontáneo de sentimientos poderosos. Tiene su origen en la emoción recordada en tranquilidad», citó él. «Exactamente», sonrió Lucinda, genuinamente impresionada. «Pocos reconocerían esa cita. Como dije, señorita Draymond, hay muchas cosas que podría descubrir sobre mí». El vals terminó demasiado pronto para Lucinda, quien se encontró deseando que la música continuara. El duque la escoltó de vuelta junto a su tía, quien apenas podía contener su emoción. «Ha sido un placer, señorita Draymond»,
dijo, inclinándose levemente. Espero tener la oportunidad de continuar nuestra conversación sobre poesía en otra ocasión. Con esas palabras se retiró, dejando a Lucinda con una extraña sensación de pérdida. «Por todos los santos», exclamó Lady Margaret en cuanto el duque estuvo lo suficientemente lejos. «¿Has bailado con el duque de Blackmoor? ¿Qué te dijo? Debe haber quedado impresionado contigo». Pero Lucinda apenas escuchaba. Sus ojos seguían la figura del duque mientras éste se mezclaba entre los invitados. Por un momento, él giró la cabeza y sus miradas se encontraron a través del salón. Fue solo un instante, pero bastó para que Lucinda sintiera que algo había cambiado para siempre. A medida que la noche avanzaba, Lucinda se encontró cada vez más inquieta. El duque no volvió a acercarse a ella, aunque ocasionalmente la observaba desde lejos. Cuando la mayoría de los invitados comenzaron a retirarse, Lady Margaret anunció que era hora de volver a casa. «Ve a buscar tu chal, querida. Pediré que traigan el carruaje», dijo su tía, visiblemente satisfecha con el desarrollo de la velada. Lucinda asintió y se dirigió hacia la sala donde habían dejado sus pertenencias. Al pasar junto a la biblioteca de la mansión, no pudo resistir la tentación de echar un vistazo. La puerta estaba entreabierta y la habitación iluminada solo por el fuego de la chimenea. Impulsada por la curiosidad, entró. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros, y un aroma a papel antiguo y cuero impregnaba el ambiente. Se acercó a uno de los estantes, pasando los dedos sobre los lomos. Le gustaría llevarse alguno prestado. La voz del duque la sobresaltó tanto que casi dejó caer el libro que acababa de tomar. No lo había oído entrar. «Su Excelencia, yo solo estaba admirando su colección», explicó, colocando apresuradamente el libro en su sitio. Él se acercó tomando el volumen que ella había estado examinando. «Orgullo y prejuicio», de Jane Austen. «Una elección interesante para alguien que prefiere a Wordsworth», comentó con una leve sonrisa. «Aprecio diferentes tipos de literatura», respondió ella levantando ligeramente la barbilla. «Austen tiene una comprensión extraordinaria de la naturaleza humana y una habilidad única para la ironía». El duque la miró con renovado interés. «Señorita Drymond, continúa sorprendiéndome. La mayoría de las personas de la alta sociedad leen solo lo que está de moda, sin formar opiniones propias». «No me considero una persona de moda, Su Excelencia», replicó Lucinda, sosteniéndole la mirada. «No, ciertamente no lo es», murmuró él, dando un paso hacia ella. «Y eso es lo que la hace tan fascinante». El corazón de Lucinda comenzó a latir con fuerza. Estaban demasiado cerca, y la intimidad de la biblioteca a media luz creaba una atmósfera casi irreal. «Debo irme», dijo súbitamente, consciente de lo impropio de la situación. «Mi tía me espera». «Por supuesto», respondió él retrocediendo. «Pero antes me gustaría invitarla a visitar los jardines botánicos de la universidad mañana. Como apreciadora de Wordsworth, imagino que también valora la belleza natural». La propuesta la tomó por sorpresa. No era común que un duque invitara a una joven a un paseo sin la compañía de una carabina. «Sería inapropiado», respondió, aunque una parte de ella deseaba aceptar. «Mi prima, Lady Westmoreland, nos acompañará», añadió él, como si hubiera leído sus pensamientos. «A las 3, si le parece bien». Lucinda dudó. Sabía que su tía estaría encantada con la invitación, pero algo en su interior le advertía que acercarse al duque podría ser peligroso, no para su reputación, sino para su corazón. «Estaré allí», respondió finalmente. Con una leve inclinación, se despidió y salió apresuradamente de la biblioteca. Encontró su chal y regresó junto a su tía, quien la esperaba con impaciencia. «¿Dónde te habías metido?», preguntó Lady Margaret. «El carruaje ya está aquí. Me perdí buscando la sala», mintió Lucinda, evitando la mirada escrutadora de su tía. Durante el trayecto a casa, Lady Margaret no dejó de hablar sobre el duque y lo extraordinario que era que hubiera bailado con Lucinda, pero ella apenas escuchaba. Su mente seguía en aquella biblioteca, reviviendo cada palabra, cada mirada. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Lucinda se preguntó qué habría visto el duque en ella. Tenía fama de ser un hombre inalcanzable y, sin embargo, se había fijado en ella entre todas las jóvenes casaderas presentes en el baile. No podía evitar sentir una mezcla de emoción y temor ante lo que pudiera ocurrir en los jardines botánicos al día siguiente. Sin embargo, no podía imaginar que los eventos del día siguiente cambiarían el curso de su vida para siempre, ni que volvería a encontrarse sola en un salón después de otro baile, esperando en la oscuridad
a un duque que regresaría con una propuesta inesperada. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, algo inusual para un día de invierno en Cambridge. Lucinda se despertó temprano, con una extraña mezcla de ansiedad y expectativa. Su encuentro con el duque de Blackmoor seguía vívido en su memoria, como si hubiera ocurrido en un sueño del que no quería despertar. Lucinda, la voz de Lady Margaret resonó por el pasillo. ¿Es cierto lo que me ha dicho Dorothy? ¿El duque te ha invitado a los jardines botánicos? Lucinda suspiró. No había tenido tiempo de contarle a su tía sobre la invitación, pero no le sorprendía que ya estuviera enterada. Dorothy, su doncella, debió haberla escuchado murmurar sobre el asunto mientras se preparaba para dormir. Sí, tía. Su prima Lady Westmoreland nos acompañará, respondió, mientras se sentaba frente al tocador para cepillarse el cabello. Lady Margaret entró en la habitación con el rostro iluminado de emoción. Esto es extraordinario. El duque nunca muestra interés en ninguna joven. Debe haber visto algo especial en ti, dijo, examinando críticamente el armario de Lucinda. Debemos elegir el atuendo perfecto para la ocasión. Mientras su tía rebuscaba entre sus vestidos, Lucinda contemplaba su reflejo en el espejo. ¿Qué había visto el duque en ella? No era la más bella de las jóvenes presentes en el baile, ni la de mejor posición social. Su dote, aunque considerable, no era extraordinaria. Quizás había sido sincero al mencionar su interés por la literatura, aunque le costaba creer que un hombre en su posición valorara tanto la mente de una mujer. A las 2:30, Lucinda y Lady Margaret partieron hacia los jardines botánicos. Aunque su tía no había sido invitada, insistió en acompañarla hasta el lugar y asegurarse de que Lady Westmoreland estuviera presente antes de dejarla. Recuerda mantener una conversación interesante pero no demasiado intelectual, aconsejaba Lady Margaret, mientras el carruaje avanzaba por las calles empedradas. Los hombres admiran cierto nivel de educación en una mujer, pero no les gusta sentirse desafiados. Tía, si el duque quisiera una conversación trivial, habría invitado a cualquier otra joven, respondió Lucinda, cansada de los constantes consejos. Al llegar a los jardines, divisaron inmediatamente al duque, que las esperaba junto a una mujer elegante de unos 30 años. Lady Westmoreland era alta y esbelta, con una expresión amable en su rostro ovalado. El duque, por su parte, parecía aún más imponente a la luz del día, vestido con un atuendo menos formal que la noche anterior, pero igual de distinguido. «Señorita Draymond, Lady Haverford», saludó el duque, inclinándose levemente. «Permítanme presentarles a mi prima, Lady Westmoreland». Después de las presentaciones y cortesías, Lady Margaret, satisfecha con la presencia de la carabina, se despidió, no sin antes susurrar a Lucinda que se comportara como una verdadera dama. El aire en los jardines botánicos era fresco pero agradable. A pesar de ser invierno, el invernadero principal mantenía una variedad de plantas exóticas en pleno florecimiento. Lady Westmoreland resultó ser una mujer culta y de conversación agradable, que pronto dejó claro que apreciaba sinceramente la compañía de Lucinda. «Mi primo me ha hablado muy bien de usted, señorita Draymond», comentó mientras recorrían un sendero bordeado de arbustos cuidadosamente podados. «Dice que es una de las pocas personas con las que ha mantenido una conversación estimulante en mucho tiempo». Lucinda sintió que se sonrojaba. «Su excelencia exagera. Apenas intercambiamos unas palabras sobre poesía». «Merrick no exagera nunca», respondió Lady Westmoreland con una sonrisa. «De hecho, tiene fama de ser brutalmente honesto, a veces demasiado para el gusto de la alta sociedad». El duque, que caminaba ligeramente por delante, se detuvo frente a una extraña flor de colores vibrantes. «Esta es una orquídea Paphiopedilum, traída desde la India», explicó observando la flor con genuino interés. «Durante mi estadía allí, tuve la oportunidad de estudiar numerosas especies que eran desconocidas para los botánicos europeos». «Es fascinante», respondió Lucinda, acercándose para examinar mejor la planta. «¿Estaba en la India por asuntos de negocios?» Una sombra cruzó el rostro del duque. «En parte, también buscaba respuestas sobre la muerte de mi hermano menor. Arthur era capitán en el regimiento y falleció en circunstancias poco claras». El silencio que siguió fue incómodo. Claramente, era un tema doloroso para él. «Lo siento mucho», dijo Lucinda con sinceridad. «Perdí a mis padres hace 6 años. Comprendo el dolor de perder a alguien querido». El duque la miró con intensidad, como si reevaluara su opinión sobre ella. «La pérdida nos cambia», dijo finalmente,
Nos obliga a ver el mundo de manera diferente. Nos hace valorar lo que realmente importa, añadió ella. Lady Westmoreland, que había estado examinando unas plantas cercanas, regresó a su lado. Merrick, deberías mostrarle a la señorita Draymond la colección de plantas medicinales. Creo que le resultaría interesante. El resto de la visita transcurrió en un ambiente más relajado. El duque demostró tener un conocimiento profundo de botánica, mientras que Lucinda lo sorprendió con su comprensión de las propiedades medicinales de varias plantas, conocimiento que había adquirido de los libros de su padre, quien había sido médico. «Es usted una mujer de muchos talentos, señorita Draymond», comentó el duque mientras salían del invernadero. «No es común encontrar a alguien que aprecie tanto la poesía como la ciencia. Mi padre creía que la educación de una persona debía ser completa, sin importar su género», respondió ella. «Me enseñó a valorar tanto el arte como el conocimiento práctico. Un hombre adelantado a su tiempo», asintió el duque. «Me habría gustado conocerlo». Al llegar a la entrada de los jardines donde el carruaje del duque esperaba para llevarlas de regreso, Lady Westmoreland anunció que se celebraría un pequeño concierto en su residencia esa noche. «Sería un honor si usted y su tía pudieran acompañarnos, señorita Draymond», dijo con una calidez que parecía genuina. «Será algo íntimo, apenas 20 invitados, pero el pianista es extraordinario». «Estaríamos encantadas», respondió Lucinda, sabiendo que su tía jamás perdonaría que rechazara tal invitación. El duque la ayudó a subir al carruaje y por un momento sus manos se rozaron. Aquel breve contacto envió una corriente de calor por todo el cuerpo de Lucinda. «Hasta esta noche, señorita Draymond», dijo él con una leve inclinación. «Espero con interés continuar nuestra conversación». Durante el trayecto de regreso, Lady Westmoreland se mostró especialmente amigable. «Mi primo rara vez muestra tanto interés por alguien», comentó con una sonrisa cómplice. «Debo confesarle, señorita Draymond, que me alegra verlo así. Desde la muerte de su hermano y luego de su padre, Merrick se ha encerrado en sí mismo, dedicándose exclusivamente a los negocios familiares y a sus estudios científicos. Parece un hombre muy reservado», respondió Lucinda, intrigada por conocer más sobre él. «Lo es, pero también es leal y honesto hasta la médula», aseguró Lady Westmoreland. «Si alguna vez le ofrece su amistad, puede estar segura de que será sincera. Merrick no es de los que juegan con los sentimientos ajenos». Al llegar a casa, Lucinda encontró a su tía esperándola ansiosamente. Lady Margaret apenas podía contener su emoción al escuchar sobre la invitación al concierto. «Es una señal clara de su interés», exclamó, mientras ordenaba que prepararan su mejor vestido. «Si el duque llegara a proponerte matrimonio, sería la alianza más ventajosa que podríamos esperar. Duquesa de Blackmoor. Imagínalo, querida». Pero Lucinda no quería imaginar un título. Lo que ocupaba sus pensamientos era la expresión en los ojos del duque cuando habló de su hermano, la pasión con la que describía las plantas exóticas, la intensidad de su mirada cuando sus opiniones coincidían. Por primera vez en su vida, sentía una conexión con alguien que parecía valorarla por quien era, no por lo que podía aportar a un matrimonio. Mientras se preparaba para el concierto, Lucinda intentó templar sus expectativas. Quizás estaba malinterpretando las atenciones del duque. Tal vez solo veía en ella a una posible amiga con quien compartir intereses intelectuales. Sin embargo, no podía negar la emoción que sentía ante la perspectiva de volver a verlo esa noche. Lo que no podía imaginar era que ese concierto sería solo el comienzo de una serie de eventos que pondría a prueba no solo sus sentimientos, sino también su valentía y determinación frente a las intrigas y peligros que acechaban en las sombras de la alta sociedad de Cambridge. La residencia de Lady Westmoreland era un elegante edificio de estilo georgiano, ubicado en una de las zonas más exclusivas de Cambridge. Esa noche, las ventanas resplandecían con la cálida luz de docenas de velas, y el sonido de conversaciones animadas se mezclaba con las notas suaves de un piano que alguien tocaba en el salón principal. Lucinda y Lady Margaret fueron recibidas por un mayordomo que las condujo a través de un vestíbulo decorado con exquisito gusto. Al entrar al salón, Lucinda buscó instintivamente al duque entre los presentes, pero no lo vio por ninguna parte. «Lady Haverford, señorita Draymond». Lady Westmoreland se acercó a ellas con una sonrisa afectuosa. «Qué placer que hayan podido venir. El concierto comenzará en unos minutos»,
Permítanme presentarles a algunos de nuestros invitados mientras esperamos. Entre los asistentes se encontraban varios académicos de la universidad, un par de políticos locales y algunas familias de la alta sociedad de Cambridge. Lucinda notó que, tal como había prometido Lady Westmoreland, era un grupo pequeño y selecto, muy diferente a las grandes reuniones sociales a las que su tía solía arrastrarla. El profesor Harrington es un experto en literatura romántica, dijo Lady Westmoreland, presentándole a un caballero mayor de aspecto afable. Cuando le mencioné su interés por Wordsworth, insistió en conocerla. La conversación con el profesor resultó ser tan estimulante que Lucinda casi olvidó su decepción por la ausencia del duque. Estaban discutiendo animadamente sobre la influencia de la naturaleza en la poesía, cuando una voz familiar interrumpió. Veo que no necesitaba mi presencia para encontrar una conversación a la altura de su intelecto, señorita Draymond. Lucinda se giró para encontrarse con el duque, que la observaba con una expresión entre divertida y admirada. «Su excelencia», saludó ella, sintiendo cómo su pulso se aceleraba. El profesor Harrington me estaba ilustrando sobre las similitudes entre Wordsworth y Coleridge. «Un tema fascinante», asintió el duque, aunque personalmente siempre he encontrado a Wordsworth más auténtico en su conexión con lo trascendental. El profesor Harrington alzó las cejas, visiblemente impresionado. «Una observación perspicaz, su excelencia. No sabía que era usted aficionado a la poesía». «Hay muchas cosas que la gente no sabe sobre mí, profesor», respondió el duque con una leve sonrisa, mirando de reojo a Lucinda. En ese momento, Lady Westmoreland anunció que el concierto estaba por comenzar. Los invitados tomaron asiento frente al magnífico piano de cola que dominaba un extremo del salón. Lucinda se encontró sentada entre su tía y el duque, intensamente consciente de su proximidad. El pianista, un joven virtuoso recién llegado de Viena, interpretó piezas de Mozart, Beethoven y Chopin con extraordinaria sensibilidad. Durante una sonata particularmente emotiva, Lucinda notó que el duque la observaba. Al encontrarse sus miradas, él no la desvió, sino que sostuvo el contacto visual con una intensidad que le robó el aliento. Cuando el concierto terminó y los invitados se dispersaron para disfrutar de los refrigerios, el duque le ofreció su brazo. «¿Le gustaría ver la colección de arte de mi prima? Tiene algunas piezas que creo que apreciaría». Lucinda miró a su tía, quien asintió sutilmente, demasiado ocupada conversando con una condesa como para acompañarlos. La galería de arte ocupaba un largo pasillo en el segundo piso. Iluminados por lámparas de aceite estratégicamente colocadas, los cuadros parecían cobrar vida en la penumbra. «Este es mi favorito», dijo el duque deteniéndose frente a un paisaje que mostraba un lago rodeado de montañas bajo un cielo tormentoso. «Es un Turner original. Captura perfectamente la sublime belleza de la naturaleza. ¿No le parece?» «Es magnífico», respondió Lucinda con sincera admiración. «La manera en que la luz atraviesa las nubes, casi puedo sentir la tormenta acercándose. La belleza de la naturaleza enseña al hombre humildad y reverencia», citó el duque en voz baja. «Wordsworth nuevamente», sonrió ella. «Me descubrió», admitió él devolviéndole la sonrisa. «Señorita Draymond, debo confesarle algo. Yo ya la conocía antes del baile». Lucinda lo miró sorprendida. «¿Me conocía? La he visto muchas veces en la biblioteca, siempre absorta en sus libros, ajena a las miradas de admiración que suscitaba», explicó él, con un tono que revelaba cierta vulnerabilidad. «En más de una ocasión estuve a punto de presentarme, pero siempre encontraba una excusa para no hacerlo». «¿Por qué?», preguntó ella desconcertada ante esta revelación. El duque apartó la mirada, fijándola en el cuadro. «Porque después de regresar de la India, me prometí mantenerme alejado de cualquier distracción. Hay asuntos que debo resolver, asuntos relacionados con la muerte de mi hermano, que requieren toda mi atención y energía». «Entiendo», murmuró Lucinda, aunque en realidad no comprendía por qué le estaba revelando esto. «Pero cuando la vi en el baile», continuó él volviendo a mirarla, «no pude resistirme a hablar con usted y ahora me encuentro en un dilema». «¿Qué clase de dilema?», preguntó ella sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «No puedo ofrecerle el tipo de atención que merece, no hasta que haya concluido mis investigaciones. Pero tampoco puedo alejarme de usted», respondió con una honestidad que la desarmó. «Su inteligencia, su sensibilidad, su forma de ver el mundo me resultan irresistibles».
Lucinda no supo qué responder. Nunca había esperado una confesión así, mucho menos de alguien como el duque de Blackmoor. Su excelencia, yo... Merrick, la interrumpió él. Me gustaría que me llamara Merrick, al menos cuando estemos solos. Merrick, repitió ella, sintiendo lo íntimo que resultaba pronunciar su nombre. No sé qué decir. Todo esto es tan repentino. Él dio un paso hacia ella, acortando la distancia que los separaba. No le pido que diga nada ahora, solo que me permita conocerla mejor, y que usted me conozca a mí. Hay mucho que no sabe sobre mi pasado, sobre los peligros que enfrento. ¿Peligros?, preguntó ella alarmada. ¿Qué clase de peligros? Antes de que pudiera responder, escucharon pasos acercándose por el pasillo. El duque retrocedió recuperando su compostura habitual justo cuando Lady Westmoreland apareció. «Ah, aquí están», dijo, mirándolos con curiosidad. «Lucinda, tu tía te busca. Está casi lista para retirarse». «Por supuesto», respondió Lucinda agradeciendo la interrupción que le daba tiempo para procesar lo ocurrido. «Gracias por mostrarme la galería, Su Excelencia». «Ha sido un placer, señorita Draymond», respondió él formalmente, aunque sus ojos transmitían un mensaje muy diferente. Durante el viaje de regreso, Lady Margaret no dejó de hablar sobre lo extraordinario que era haber sido invitadas a un evento tan selecto, y lo impresionada que estaba la condesa de Ruthven con la aparente atención que el duque mostraba hacia Lucinda. «Si juegas bien tus cartas, querida, podrías convertirte en duquesa antes de la próxima temporada», decía entusiasmada. «Imagina, nuestra pequeña Lucinda, duquesa de Blackmoor». Pero Lucinda apenas escuchaba. Su mente repasaba una y otra vez las palabras del duque. ¿Qué peligros había mencionado? ¿Qué tenía que ver con la muerte de su hermano? Y, lo más importante, ¿qué sentía realmente por ella? A la mañana siguiente, mientras desayunaba, recibió una invitación para asistir a un baile que se celebraría esa noche en la residencia de los Pembroke, una familia con estrechos vínculos con la universidad. La invitación incluía una nota personal de Lady Westmoreland, mencionando que el duque de Blackmoor también asistiría y que le gustaría continuar su conversación sobre arte romántico. Lady Margaret estaba extasiada. 2 invitaciones en 2 días. Tu reputación está creciendo, querida. Debemos asegurarnos de que luzcas absolutamente radiante esta noche. Mientras su tía se sumergía en los preparativos, Lucinda recibió otra carta, entregada discretamente por Dorothy. «Un mensajero lo trajo hace unos minutos, señorita», explicó la doncella en voz baja. «Dijo que era urgente y confidencial». Lucinda esperó a estar sola para abrir el sobre. Dentro había una nota escrita con una caligrafía firme y elegante. «Señorita Draymond, hay asuntos urgentes que debo discutir con usted, asuntos que podrían afectar su seguridad. Búsqueme en el jardín de invierno de la residencia Pembroke a las 11 en punto esta noche. Venga sola y no mencione esta nota a nadie». Con preocupación sincera, el corazón de Lucinda dio un vuelco. ¿Su seguridad? ¿Qué podría estar ocurriendo que la pusiera en peligro? Por un momento consideró mostrarle la nota a su tía, pero algo en el tono urgente del mensaje la detuvo. Si el duque consideraba que el asunto era tan delicado como para requerir discreción absoluta, debía respetarlo. Esa noche, mientras se preparaba para el baile, Lucinda no podía dejar de pensar en la misteriosa nota y en lo que el duque querría decirle. Una mezcla de emoción y temor se apoderaba de ella cada vez que recordaba la intensidad de su mirada, la sinceridad de sus palabras en la galería. Lo que no podía imaginar era que esa noche, en el jardín de invierno, descubriría secretos que cambiarían para siempre su comprensión del mundo que la rodeaba, y que la acercarían más al duque de lo que jamás hubiera creído posible. El salón de baile de la residencia Pembroke resplandecía bajo la luz de cientos de velas. La orquesta interpretaba un animado vals mientras las parejas giraban por la pista. Lucinda, vestida con un elegante vestido de seda color esmeralda que resaltaba el verde de sus ojos, permanecía junto a su tía, buscando discretamente entre la multitud al duque de Blackmoor. «Lady Haverford, señorita Draymond, qué placer verlas». Lady Westmoreland se acercó con una sonrisa cordial. «Lucinda, está usted deslumbrante esta noche». «Es muy amable, Lady Westmoreland», respondió Lucinda. «Es un baile magnífico». «Mi primo lamenta llegar con retraso», comentó la dama, como si hubiera leído sus pensamientos. «Tuvo que atender un asunto urgente, pero me aseguró que no tardaría». Lucinda asintió,
intentando ocultar su inquietud. El reloj marcaba las 9:30. Aún faltaba tiempo para su encuentro secreto en el jardín de invierno. A las 10, cuando el duque aún no había aparecido, Lucinda empezaba a temer que no acudiría. Sin embargo, justo cuando comenzaba a perder la esperanza, lo vio entrar al salón. Incluso desde la distancia, pudo notar que algo había cambiado en él. Su rostro normalmente sereno mostraba signos de tensión, y sus ojos recorrieron rápidamente la sala hasta encontrarla. Con paso decidido, se dirigió hacia ella, saludando brevemente a quienes intentaban detenerlo para conversar. «Señorita Draymond», dijo al llegar a su lado, inclinándose formalmente. «Lamento mi tardanza. ¿Me concedería este baile?» Antes de que Lucinda pudiera responder, su tía intervino con entusiasmo. «Por supuesto que sí, Excelencia. Mi sobrina estará encantada». El duque la condujo al centro de la pista, y cuando la música comenzó, la tomó en sus brazos con una familiaridad que la sorprendió. «¿Recibió mi nota?», preguntó en voz baja, mientras giraban al compás del vals. «Sí», respondió ella, igualmente discreto. «¿Qué ocurre?». «Mencionó algo sobre mi seguridad». «No aquí», murmuró él mirando alrededor con cautela. «Hay demasiados oídos indiscretos. En el jardín de invierno, como acordamos». Durante el resto del baile, el duque mantuvo una conversación ligera sobre temas triviales, pero Lucinda podía sentir la tensión en su cuerpo, la manera en que sus ojos vigilaban constantemente a los demás invitados. Cuando la pieza terminó, la escoltó de vuelta junto a su tía y se disculpó, alegando que debía saludar a algunos conocidos. Sin embargo, antes de retirarse, se inclinó ligeramente y susurró: «11 en punto, no lo olvide». Las siguientes horas transcurrieron con una lentitud exasperante para Lucinda. Bailó con otros caballeros, conversó con amigas de su tía, pero su mente estaba fija en el misterioso encuentro que la aguardaba. A las 10:30, Lady Westmoreland anunció que se serviría una cena ligera en el comedor, y los invitados comenzaron a dirigirse hacia allí. Aprovechando la confusión del momento, Lucinda se excusó con su tía. «Necesito un momento para refrescarme», dijo. «Te alcanzaré en el comedor». En lugar de dirigirse al tocador de damas, Lucinda tomó un pasillo lateral que, según recordaba de visitas anteriores, conducía al jardín de invierno. La mansión Pembroke era famosa por este espacio, una estructura de hierro y cristal adosada a la casa principal, donde se cultivaban plantas exóticas durante todo el año. Al llegar, encontró la puerta entreabierta. El interior estaba iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba a través del techo de cristal, proyectando sombras fantásticas entre la vegetación. El aroma dulce de las flores nocturnas impregnaba el aire. «¿Su Excelencia?», llamó en voz baja, adentrándose con cautela. «Estoy aquí», respondió la voz del duque desde el fondo del jardín. Lucinda avanzó entre las plantas, hasta encontrarlo sentado en un banco de piedra, parcialmente oculto por un gran helecho. Al verla, se levantó y le indicó que tomara asiento a su lado. «Gracias por venir», dijo, con una expresión grave que intensificó la preocupación de Lucinda. «Lo que debo decirle es difícil, y francamente no sé por dónde empezar. Quizás por el principio», sugirió ella, intentando mantener la calma. «Mencionó algo sobre mi seguridad». El duque asintió, pasándose una mano por el cabello en un gesto poco habitual en él. «Señorita Draymond». «Lucinda», comenzó, usando su nombre de pila por primera vez. «Como le mencioné, he estado investigando las circunstancias de la muerte de mi hermano en la India. Lo que no le dije es que he descubierto una conspiración que involucra a varias personas de la alta sociedad de Cambridge, incluido su tío político, Lord Haverford». Lucinda lo miró atónita. «¿Mi tío? Pero si apenas lo conozco. Apenas ha visitado a mi tía desde que vivo con ella». «Precisamente», asintió el duque. «Lord Haverford ha pasado los últimos años viajando entre Londres y la India, supuestamente por negocios. En realidad, ha estado involucrado en actividades mucho más oscuras, tráfico de opio, contrabando de antigüedades, y creo que tuvo algo que ver con la muerte de Arthur. Es inconcebible», murmuró Lucinda, intentando procesar esta información. «¿Está seguro?» «Completamente», respondió él con firmeza. «Tengo documentos, testimonios, pruebas irrefutables. Mañana por la mañana entregaré todo al juez Blackwood y se emitirán órdenes de arresto para los implicados». «Pero, ¿qué tiene que ver esto conmigo?», preguntó confundida. «Apenas he intercambiado 10 palabras con Lord Haverford en todos estos años».
El duque tomó sus manos entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. Esta mañana intercepté una carta cifrada dirigida a sus cómplices. Han descubierto que estoy tras ellos y planean usar cualquier medio para silenciarme, explicó con gravedad. En la carta mencionaban específicamente que podrían utilizar a su sobrina política para llegar a mí. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucinda. ¿Creen que puede utilizarme como rehén? O peor, respondió él, apretando suavemente sus manos. Estos hombres no tienen escrúpulos, Lucinda. No dudarían en hacerle daño si con ello me obligan a detener mi investigación. ¿Y mi tía?, preguntó súbitamente preocupada. ¿Está ella en peligro también? No lo creo, respondió el duque. Por lo que he podido determinar, Lady Margaret desconoce por completo las actividades de su marido. De hecho, sospecho que su larga ausencia se debe precisamente a que no quiere exponerla a sus negocios ilícitos. Lucinda intentaba asimilar todo lo que estaba escuchando. Era demasiado para procesar de golpe. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente. ¿Advertir a mi tía? ¿Huir? El duque negó con la cabeza. Cualquier acción precipitada alertaría a los conspiradores. He dispuesto todo para protegerla sin levantar sospechas, explicó. Esta noche, después del baile, un carruaje las llevará a usted y a su tía de vuelta a su residencia como de costumbre. Sin embargo, en el camino, mi hombre de confianza, el señor Fletcher, desviará el carruaje hacia mi propiedad en las afueras de Cambridge. Allí estarán seguras hasta que todo esto haya terminado. ¿Y si mi tía se niega? No puedo simplemente decirle que su esposo es un criminal. Lady Westmoreland se encargará de explicarle que he organizado un desayuno campestre para un grupo selecto de amigos, respondió él. Es una explicación plausible que no despertará sospechas. Lucinda guardó silencio, intentando ordenar sus pensamientos. Todo parecía tan inverosímil como sacado de una novela de intriga. Y sin embargo, la expresión seria del duque, la urgencia en su voz, le decían que no era una fantasía. ¿Por qué se arriesga así por mí?, preguntó finalmente. Apenas nos conocemos. El duque la miró con una intensidad que le robó el aliento. Porque en el breve tiempo que la conozco, ha llegado a importarme más de lo que creía posible, respondió con sinceridad. Porque veo en usted una inteligencia, una fuerza y una bondad que merecen ser protegidas. Porque cuando todo esto termine, si usted me lo permite, me gustaría tener la oportunidad de conocerla realmente, sin secretos ni peligros entre nosotros. Antes de que Lucinda pudiera responder, escucharon voces acercándose al jardín de invierno. El duque se puso en pie de inmediato, alerta. «Debemos regresar al salón por separado», dijo en voz baja. «Yo saldré primero. Espere unos minutos y luego regrese por la entrada lateral. Actúe con normalidad, como si nada hubiera ocurrido». Lucinda asintió, aún aturdida por sus palabras. El duque se inclinó rápidamente y, en un gesto inesperado, besó su mano con ternura. «Confíe en mí, Lucinda. No permitiré que nada le suceda». Con estas palabras, desapareció entre la vegetación, dejándola sola con sus pensamientos turbados y un corazón que latía desbocado. El resto de la velada transcurrió como en un sueño para Lucinda. Bailó, conversó, sonrió cuando se esperaba que lo hiciera, pero su mente estaba ocupada procesando la revelación del duque y sus implicaciones. Ocasionalmente, sus miradas se cruzaban a través del salón, y en esos breves instantes sentía una conexión profunda con él, como si compartieran un secreto que los unía más allá de las convenciones sociales. A medianoche, cuando el baile estaba en su apogeo, Lady Margaret anunció que se sentía cansada y que deseaba retirarse. Lucinda, recordando el plan del duque, accedió de inmediato. «Ha sido una velada encantadora, ¿no te parece?», comentó su tía mientras el carruaje avanzaba por las calles desiertas de Cambridge. «El duque bailó contigo 2 veces. Es un signo muy positivo, querida». Lucinda murmuró algo ininteligible, vigilando discretamente por la ventanilla. Tal como el duque había predicho, después de unos minutos, el carruaje tomó un desvío inesperado. «¿Qué ocurre?», preguntó Lady Margaret, desconcertada. «Este no es el camino a casa». En ese momento el carruaje se detuvo y la puerta se abrió para revelar a un hombre de mediana edad, con el rostro curtido y expresión seria. «Lady Haverford, señorita Draymond», saludó con una leve inclinación. «Soy Thomas Fletcher, al servicio del duque de Blackmoor. Su excelencia me ha pedido que las escolte a su propiedad de Thornfield Hall
por motivos de seguridad. Lady Margaret parecía a punto de protestar cuando otra figura emergió de la oscuridad. Lady Westmoreland. «Margaret, querida», dijo, subiendo al carruaje. «Permíteme explicarte. Merrick ha organizado una pequeña reunión en Thornfield. Es algo improvisado, lo sé, pero confía en mí, será encantador». Durante el resto del trayecto, Lady Westmoreland mantuvo una conversación animada con Lady Margaret, distrayéndola hábilmente de cualquier sospecha. Lucinda, mientras tanto, observaba el paisaje nocturno, preguntándose qué le deparaba el futuro. Thornfield Hall resultó ser una impresionante mansión de piedra rodeada por extensos jardines. A pesar de la hora tardía, había luces encendidas y sirvientes esperando para recibirlas. «Les hemos preparado habitaciones contiguas en el ala este», explicó Lady Westmoreland mientras las conducía al interior. «Mañana por la mañana, Merrick les explicará todo con más detalle». Exhausta física y emocionalmente, Lucinda apenas registró la magnificencia de la habitación que le asignaron. Se dejó ayudar por una doncella para cambiarse y en cuanto estuvo sola, se acercó a la ventana. Desde allí podía ver los extensos terrenos bañados por la luz de la luna y a lo lejos, las luces de Cambridge. ¿Qué estaría ocurriendo en ese momento? ¿Estaría el duque preparándose para enfrentar a los conspiradores? La preocupación por su seguridad le impidió conciliar el sueño durante horas. Finalmente, cuando el cielo comenzaba a clarear, el cansancio la venció y se sumió en un sueño inquieto. Despertó sobresaltada al mediodía. La doncella que entró a descorrer las cortinas le informó que el duque había regresado y la esperaba en la biblioteca cuando estuviera lista. Con el corazón acelerado, Lucinda se vistió rápidamente y bajó las escaleras. La biblioteca era una habitación imponente, con estanterías que llegaban hasta el techo y grandes ventanales que daban al jardín. El duque estaba de pie junto a la chimenea, con aspecto cansado pero sereno. «Lucinda», dijo acercándose a ella, «espero que haya podido descansar». «Apenas», admitió ella. «Estaba preocupada por usted». «¿Qué ha ocurrido? ¿Están todos bien?» El duque sonrió levemente, indicándole que tomara asiento en uno de los sillones frente a la chimenea. «Todo ha salido según lo planeado», respondió sentándose frente a ella. «Esta mañana, el juez Blackwood emitió órdenes de arresto para Lord Haverford y sus cómplices. Fueron detenidos sin incidentes. La conspiración ha sido desmantelada». Lucinda exhaló un suspiro de alivio. «¿Y mi tía? ¿Cómo lo ha tomado?» «Lady Westmoreland está con ella ahora explicándole la situación con la mayor delicadeza posible», respondió él. «Es un golpe duro, sin duda, pero su tía es una mujer fuerte, y debe saber que, pese a sus crímenes, parece que Lord Haverford realmente se preocupaba por protegerla, manteniéndola al margen de sus actividades ilícitas». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Lucinda sentía que un peso enorme se había levantado de sus hombros. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente. El duque la miró con intensidad. «Ahora, Lucinda Draymond, si me lo permite, me gustaría comenzar de nuevo», dijo, tomando sus manos entre las suyas. «Sin conspiraciones, sin peligros, sin secretos. Solo un hombre y una mujer que comparten el amor por la poesía, la ciencia y la honestidad». Lucinda sintió que su corazón se aceleraba. «Me gustaría eso», respondió con una sonrisa sincera. «Hay algo más que debes saber», continuó él. «Durante todo este tiempo, mientras investigaba la muerte de mi hermano, me había negado a considerar cualquier tipo de compromiso personal. Creía que debía dedicar toda mi energía a hacer justicia. Pero entonces la conocí a usted, y todo cambió». Hizo una pausa, mirándola a los ojos. «Me encontré pensando en usted cuando debería estar concentrado en documentos cifrados. Me descubrí buscándola en cada evento social. Y anoche, cuando supe que estaba en peligro, comprendí con absoluta claridad lo que mi corazón ya sabía, que la amo, Lucinda Draymond, y que quiero pasar el resto de mi vida conociéndola mejor cada día». Lucinda sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Nunca había imaginado que encontraría a alguien que la valorara tanto por quien era realmente. «Merrick», comenzó, usando su nombre por primera vez. «Todo ha sido tan rápido, tan intenso, lo sé», la interrumpió suavemente. «Y no le pido una respuesta inmediata, solo le pido tiempo. Tiempo para demostrarte que mis sentimientos son sinceros y duraderos». Lucinda sonrió a través de las lágrimas. «El tiempo no será necesario», respondió con voz firme. «A veces el corazón sabe reconocer lo verdadero,
incluso cuando la mente duda, y mi corazón te reconoció desde el primer momento. Con infinita ternura, el duque se inclinó y besó sus labios suavemente. Cuando se separaron, ambos sabían que habían encontrado algo extraordinario, algo que trascendía las convenciones sociales y los secretos del pasado. 6 meses después, en una hermosa ceremonia en la Catedral de Cambridge, Lucinda Draymond se convirtió en la duquesa de Blackmore. Entre los asistentes estaba Lady Margaret, recuperada ya del escándalo gracias al apoyo incondicional de su sobrina y de Lady Westmoreland, quien se había convertido en su más cercana amiga. Cuando el nuevo matrimonio salió de la catedral, una suave nevada comenzaba a caer sobre Cambridge, como un eco de aquella noche de invierno en que se conocieron. Merrick se inclinó hacia su esposa y susurró: «¿Recuerdas cuando te dejaron abandonada en el salón tras el baile?» «¿Cómo olvidarlo?», sonrió ella, hasta que el duque regresó y me propuso en la oscuridad. «Fue el momento más afortunado de mi vida», respondió él, besando su mano enguantada. «El momento en que encontré no solo a una esposa, sino a una compañera de vida». Y mientras el carruaje los llevaba hacia su nueva vida juntos, Lucinda pensó en el extraño y maravilloso camino que la había llevado hasta allí, de huérfana a duquesa, de soledad a amor verdadero. Un camino que había comenzado en la penumbra de un salón vacío y que ahora se extendía, brillante y prometedor, hacia el futuro.